Buenos días, ¿qué tal, querida iglesia de Vilasá? Buenos días también a todos los visitantes a nuestro canal de YouTube. Os damos un abrazo muy fuerte, una bienvenida y deseamos que este tiempo sea un tiempo bueno para vuestras vidas, un tiempo que os enriquezca, un tiempo que sirva para aquellos que tratamos de ser discípulos de Jesús, pues que sea un tiempo que en ese sentido sirva para hacernos crecer, hacernos madurar en ese proceso. Me gustaría comenzar compartiendo con vosotros leyendo algunos versículos del Salmo 147. Y este tiempo de introducción es un tiempo que tiene la intención, la finalidad de hacer que comencemos a enfocarnos en Dios, a centrarnos, ¿no? Quizá algunos estamos aún acabando de recoger las cosas del desayuno, decir, siéntate que empieza la reunión, sea lo que sea, nos empezamos a centrar en este tiempo, guardamos un poco de silencio, prestamos atención a su palabra y eso nos ayuda a preparar nuestros corazones luego para el tiempo de cantar canciones, para el tiempo de escuchar la predicación. Así que vamos a leer ese Salmo 147 con esa intención de empezar a centrarnos para recibir de Dios, para aprender más de Él. Dice el versículo 1 del Salmo 147. Aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. Aleluya, porque es bueno cantar a nuestro Dios, es agradable, la alabanza es apropiada. Y fíjate, dice el versículo 7, cantad al Señor con acción de gracias. Con acción de gracias. Y yo estaba pensando antes de preparar este mensaje, ¿cuántas de nuestras canciones son canciones de gratitud? Porque pensaba en esto y tengo la sensación de que nos faltan canciones de gratitud. Tenemos canciones de muchos tipos que hablan de muchas cosas, pero creo que las canciones de gratitud no abundan en nuestros cancioneros, en nuestros repertorios. Y eso es interesante, dice el Salmo, cantad al Señor con acción de gracias. Y creo que el motivo por el que yo pensaba en esto es porque le estaba pidiendo al Señor por una cosa en mi vida y el Señor ha respondido y nos la ha concedido como familia y se me olvida dar gracias a Dios. Le pido por eso y cuando recibimos la respuesta digo, ay, ¿será posible que me pongo tan contento, que lo celebramos y que no paramos un momento para decirle, Señor, gracias? Somos olvidadizos para la gratitud. Así que, en ese sentido, cantad al Señor porque eso es bueno, porque es agradable, porque es apropiado y es bueno que sean canciones de alabanza, canciones de gratitud. Y aún nos da más motivos, más argumentos el Salmo, nos habla un poquito acerca de cómo es Dios. Y saber cómo es Dios, al final lo que produce en nosotros es esa respuesta de adoración. Que al fin y al cabo la adoración es una respuesta ante la revelación de cómo es Dios. Dice el Salmo 147 en el versículo 4. Versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es precioso, me encanta. En ese salmo es muy poético, pero es muy profundo todo lo que dice. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dice, cuenta el número de las estrellas y a todas ellas le pone nombre. Dice el versículo 8, el que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes. Él da su alimento al ganado. Saltamos al versículo 16 y dice, manda la nieve como lana, esparce la escarcha cual ceniza, arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Me deleito mucho en la poesía de los salmos, sobre todo cuando hay tantas figuras que nos ayudan a
apreciar un poquito mejor a nuestro Dios, de esta forma tan clara como dice aquí. Dice que el Señor cuenta el número de las estrellas, que nosotros no podemos contarlas. La gente que estudia el universo dice cientos de millones y dice, Él cuenta el número, el que nosotros no podemos contar. Dice, a todas ellas, a todas les pone nombre. Esa semana leí un artículo porque se ve que hay páginas web en las que tú puedes comprar una estrella y ponerle, no comprar una estrella, sino pagas y le ponen el nombre que tú quieras a la estrella, le puedes poner tu propio nombre. Y leí un artículo, porque esto por lo visto es un timo, ¿no? Tú pagas de 20 a 200 euros, les ponen el nombre que tú quieras, pero se ve que esto es un timo porque los científicos no van a llamar así a la estrella, ¿no? Se ve que hay un poco de engaño con esta cosa. Así que leí esto ahora y claro, lo relaciono con ese artículo. El Señor le pone nombre a todas las estrellas, porque se ve que solo hay un organismo en la Tierra, que es no me acuerdo cómo se llama, pero solo hay un organismo en la Tierra que le puede poner nombre a las estrellas y ese nombre sí que es relevante, ¿no? Para los científicos, el que le pone este organismo. Pero dice la palabra que solo el Señor cuenta las estrellas y a todas ellas le pone nombre. Nuestro Señor es grande, Él sana nuestras heridas y algunos de nosotros hemos podido experimentar eso. Y si has visto el cielo que está nublado y que está lloviendo, pues te puedes acordar también del versículo 8 que dice, Él es quien pone las nubes en los cielos. Él es el que envía la lluvia a la tierra y el que hace que brote la hierba y de esa hierba comen los animales. Hay montones de animales, millones de animales en este mundo que no comen porque nosotros vayamos y le pongamos agua y pienso en un bebederón. Es el Señor el que los alimenta. El Señor hace que haya verano, otoño, primavera, verano, que llegue el frío, que llegue el calor, que caiga el agua, que nazcan las flores. Y Él mantiene viva a su creación. Y es muy hermoso como lo dice el Salmo, porque Él dice, mira, y Él está en los cielos, Él pone las nubes, Él manda nieve como lana, esparce la escarcha cual ceniza, dice, arroja su hielo como si fueran migas de pan. ¿No es preciosa esta idea? A veces nos da la sensación, sobre todo en estos tiempos que vivimos, en que las cosas no están bajo control de nadie. Que si hay un Dios por ahí, por el universo, quizá parece que su creación se le haya escapado de las manos. Pero no es eso lo que dice nuestro Salmo, sino que Él está ahí gobernando y manejando todo. Y además para nuestro bien en muchas ocasiones. Él dice, ¿quién puede resistir ante su frío? Envía su palabra y los derrite. Hace soplar su viento y el agua corre. Envía su palabra y los derrite. La palabra del Señor muchas veces se utilizan metáforas en la Biblia y se dice, la palabra es como una luz que alumbra nuestro camino. La palabra es como una semilla que da fruto. La palabra es como un martillo que golpea el corazón más duro. Y especialmente me llama la atención cuando algunas de esas metáforas son contradictorias, son opuestas, ¿no? Porque dice, la palabra es como un escudo. Y un escudo, si lo piensas, es para protegernos. Pero también dice la Biblia que la palabra es como una espada. Y una espada, si lo piensas, es para atacar. Así que son cosas opuestas, ¿verdad? De hecho, nuestro propio Salmo dice, ¿quién puede resistir ante su frío? Y ahora dice en el versículo siguiente, Él envía su palabra y los derrite. El frío congela y el fuego es lo que derrite. Pero dice que su palabra es frío y es fuego. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la palabra de Dios nos transforma. Sea cual sea nuestra necesidad, sea cual sea nuestro momento espiritual, nuestro punto en el proceso de discipulado, de conocimiento del Señor. Como dice el profeta Isaías, mi palabra no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello en lo que la envíe. La palabra de Dios no es indiferente, afecta nuestras vidas,
transforma nuestras vidas. Y dice el versículo 18, hace soplar su viento y el agua corre. El viento nos habla del Espíritu de Dios. Dice, Jesús le explicó a Nicodemo en ese encuentro que tuvieron, que está reflejado en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Jesús le explicó a Nicodemo que el Espíritu es como el viento. Y dice este salmo, envía su palabra y los derrite, hace soplar su viento y el agua corre. Y cuando el agua corre, ¿sabes qué significa eso? Que hay vida, que hay vida. Su palabra, Él envía su palabra, Él sopla, hace que su viento sople, que su espíritu se mueva, y eso produce vida, hace que el agua corra. Y me acuerdo ahora de Génesis capítulo 1, donde dice, el Espíritu del Señor estaba sobre la superficie de las aguas. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? ¡Bum! La explosión de la creación. La palabra es enviada, el Espíritu se mueve y la vida fluye. Eso es lo que pretendemos lo que esperamos, lo que deseemos que pase en el día de hoy. Así que te invitamos a continuar con nosotros en este culto online, en nuestra reunión. Te invitamos a cantar con energía, con ganas, con la motivación correcta, y te invitamos a escuchar la predicación, la palabra de Dios, con la esperanza de que eso transforme tu vida para bien y para que auténticamente sea una vida que fluye, que corre como los arroyos del Negev. ¿Os acordáis en mi última predicación? Pues de esa forma esperamos que su palabra nos transforme. Oramos por esto, iglesia. Gracias, Señor, por poder tener tu palabra. Gracias, Señor, por poder escuchar juntos, poder cantar juntos, poder orar juntos y poder escuchar juntos la predicación. Bendícenos en el día de hoy y no nos dejes indiferentes, Señor. Por favor, haz que tu palabra nos transforme, Señor. Tú nos conoces nuestras necesidades y nosotros te conocemos tu poder. Señor, que tu poder venga sobre nuestras necesidades y nos transforme, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. No hi ha ningú com tu, Jesús, Jesús. No hi ha ningú com tu, Jesús, Jesús. Buscaré en el món sencer, no trobaré res igual. Buscaré una eternitat sense trobar res igual. No hi ha amor comparable amb l'amor que ens regales. No hi ha res que s'assembli al teu amor per mi. No hi ha ningú com tu, Jesús, Jesús. No hi ha ningú com tu, Jesús, Jesús. Triomfa que en aquest món no pots trobar res igual, ni per tot l'univers podràs trobar res igual. No hi ha amor comparable amb l'amor que ens regales. No hi ha res que s'assembli al teu amor per mi. No hi ha ningú com tu, Jesús, Jesús.
llevó. Ira y culpa cargó, soy perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu faz mostró, cargando el peso de mi mal, toda corrupción, todo mal pensar, tú los pagaste allí. El poder de la cruz, mi pecado él llevó. Ira y culpa cargó, soy perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo agonía en su hacedor. Pelo roto en dos, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, mi pecado él llevó. Ira y culpa cargó, soy perdonado en la cruz. Anulaste allí el acta contra mí, por tus dolores libre soy. Muerte derrotó, vida me otorgó, tu inefable amor. El poder de la cruz, Dios al Hijo inmoló. Qué gran precio pagó, soy perdonado en la cruz. Muy buenos días, hermanos, buen domingo. Deseo que estéis bien, que os encontréis bien, que os sintáis protegidos por Dios. Y digo que os sintáis porque Dios nos protege, el Señor acude al llamado de sus hijos, pero es necesario que nosotros seamos conscientes también de ello y en medio de lo que está ocurriendo todavía con más énfasis. En esta mañana vamos a estar meditando de nuevo en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 22 y hasta el capítulo 2, versículo 3. Recordaréis que la semana pasada nuestro hermano Marcelo nos hablaba había una palabra allí con un fuerte énfasis, nos hablaba de santidad, y lo estuvo desarrollando. No lo hizo porque sí, lo hizo porque nuestro texto desarrolla esta idea y esta semana no va a ser una excepción. Pedro, el apóstol Pedro, quiere que sigamos mirando en Dios,
en su santidad y que esa santidad se refleje en nuestras vidas. Así que en el texto de hoy, que como os digo va del capítulo 1, versículo 22 al capítulo 2, versículo 3, vamos a estar abundando de nuevo en la idea de santidad y de santificación. Cuando la Biblia repite algo, quiere decir que es importante, quiere decir que quiere que tú lo atesores, que nos lo quedemos no solamente en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones. Así que te invito a que estés especialmente atento, a que digas, Señor, ¿qué quieres decirme hoy a mí con este texto? Así pues te invito a que abras tu Biblia juntamente conmigo. Vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 22. Y hasta el capítulo 2, versículo 3. Y dice el Señor en su palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en este domingo por la mañana, que el Señor la bendiga en nuestros corazones. Bueno, ya lo veis, si hay algo que destaca de nuevo es santidad. El Señor nos dice en los versículos anteriores, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo quiere el Señor que desarrollemos esta santidad? Porque es una buena pregunta. En todo caso, ¿cómo lo refleja el texto? Y vamos a intentar responderlo por medio de tres afirmaciones que están reflejadas en el texto consecutivamente. En primer lugar, la primera la encontramos en los versículos del 22 al 24. Dios requiere de nosotros obediencia. Parece sencillo y en realidad es sencillo de pronunciar, pero es complicado de llevar a la práctica. A pesar de todo, el Señor nos llama a esa obediencia. Sin obediencia no hay santidad, en realidad. Segunda afirmación, Dios requiere de nosotros una correcta autocomprensión, es decir, ¿quién soy yo? ¿Quién es Él? Y por tanto, ¿qué quiere de mí? ¿O quién eres tú exactamente? ¿Quién es Dios? Que contestes a la pregunta ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? Y que en consecuencia sepas lo que Él quiere de ti. Así que, segunda afirmación, Dios requiere de nosotros una correcta autocomprensión. Lo vamos a ver en los versículos del 24 al 25. Y en tercer lugar, y por último, tercera afirmación, Dios requiere de nosotros una alimentación espiritual saludable. Hoy estamos en los días de la alimentación saludable. Todo el mundo habla de alimentarse bien, todo el mundo habla de estar sano, todo el mundo habla de alimentarse bien físicamente, de estar sano físicamente, y el Señor quiere que estemos sanos físicamente, no tengo duda, el Señor vino a salvarnos en plenitud. Pero también, y sobre todo, el Señor quiere que estemos sanos espiritualmente. Así que esta tercera afirmación nos va a hablar de alimentación, de buena alimentación, pero de alimentación espiritual. Vamos a por la primera de estas afirmaciones. Dios requiere de nosotros obediencia. No es que lo diga yo, es que lo dice toda la palabra de Dios, a lo largo y ancho de la palabra de Dios. Pero Pedro también lo está diciendo, lo está volviendo a afirmar en este texto. Dice en los versículos a partir del 22 y hasta el 2:3. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que viene y permanece para siempre. ¿Os habéis fijado? Obediencia a la verdad, dice Pedro. Obediencia a la verdad. No lo está diciendo porque sí. Ocurre que sin obediencia no hay santificación. Es así de sencillo, pero tremendamente importante. Sin obediencia no hay santificación. Ocurre que muchas veces los cristianos, los evangélicos medios, los evangélicos en general, por decirlo de otra manera, cuando pensamos en la gracia de Dios nos vienen palabras como regeneración, nos vienen palabras como justificación, preservación. Es decir, entendemos acertadamente que ¿cómo me voy a regenerar yo a mí mismo? Tendrá que ser Dios quien haga de mí una nueva criatura. ¿O cómo me voy a justificar a mí mismo? Tendrá que ser el juez quien determine, o quien, mejor dicho, me declare justo. ¿O quién me va a dar las fuerzas para perseverar hasta el final? ¿Voy a ser yo mismo en mis debilidades? No, va a ser Dios quien me dé esas fuerzas. Así que ese tipo de palabras, regeneración o glorificación, o todo este tipo de palabras, las solemos meter podríamos decir, en el paquete de la gracia. Hacemos un paquetito mental y lo metemos en la gracia. Pero cuando pensamos en santificación, muchas veces, no siempre evidentemente, pero muchas veces parece que solo confiamos en nuestras fuerzas, que la santificación ha quedado fuera de la gracia de Dios. Y no es lo que Pedro nos está diciendo en este capítulo, no es lo que Pedro nos está diciendo con estas palabras. Nos está prestando, nos está empujando, podríamos decir, porque tiene urgencia para con sus hermanos y también para con nosotros, a la obediencia, pero no nos deja en el aire. No nos deja en el aire. Mira, si tú dependes para tu santificación de tus propias fuerzas, te vas a frustrar. Te vas a frustrar, porque ya te avanzó que tú no tienes las fuerzas para poder ser cada día más santo. Tú no las tienes. Las puedes tener, y de hecho si eres creyente, si estás en el Señor Jesucristo, las tienes, pero en el poder del Espíritu y no en tus propias fuerzas. Dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. Pero fíjate lo que dice Pedro, no lo deja ahí en estos versículos anteriores, no dice sed santos porque yo soy santo, ni dice tampoco aquí simplemente habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y aquí lo deja, sino que lo que viene a continuación es muy importante, mediante el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si llevas más de un mes como creyente, como alguien que ha depositado su confianza en Cristo, sabes que la vida de santificación, es decir, el parecernos cada día más a Cristo, es subir 3 peldaños, o se puede comparar a subir 3 peldaños y bajar 2. Subo 3 peldaños y automáticamente y sin quererlo, yo soy consciente de ello, con nuestras mejores intenciones muchas veces bajamos 2. Y volvemos a subir 3 y volvemos a bajar 2. Si te quedas en que bajas 2, no te vas a fijar en que en el poder del Espíritu has subido un peldaño. Yo te invito a que mires hacia atrás, a que mires un año atrás, o a que mires, 2 años, 3 años atrás. Porque si de verdad eres hijo de Dios, estoy convencido de que has ido subiendo peldaños. No por tus propias fuerzas, sino porque te has dejado moldear por el Espíritu de Dios a la imagen de Cristo. Cristo sabe que no eres perfecto. Cristo sabe que no soy perfecto. Cristo sabe que no somos perfectos. Si Él hubiese pensado que somos perfectos, no hubiera venido nunca a salvarnos. Si Él pensase que somos perfectos, no haría falta salvación. Hizo falta que bajase Él, hizo falta que se vaciase a sí mismo para morir en una cruz romana por nuestros pecados. Él ya ha pagado por mis pecados, Él ya ha pagado por tus pecados. Él es quien ha puesto su vida en expiación y propiciación por la nuestra. Y lo que ahora quiere es que nos cojamos a Él, que
nos dejemos bañar por su Espíritu, que realmente confiemos en el poder de Dios para cada día más, sí, parecernos más a Cristo, para cada día más, efectivamente, ser más santos, ser más a la forma del Señor Jesús. Sé que lo deseas, sé que lo deseamos, aunque fallamos a veces, cierto, pero lo deseamos. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Déjate moldear por el Espíritu del Señor. Obedece en sus fuerzas, obedece en el poder del Espíritu Santo. Vamos a por nuestra segunda afirmación. Recordamos que Dios requiere de nosotros una correcta autocomprensión. Es decir, que sepa quién soy yo realmente, que sepa quién es Él realmente. ¿Cómo lo expresa Pedro? Pues lo va a expresar a través de un texto del Antiguo Testamento. Sabéis que el Nuevo Testamento una vez y otra vez y otra vez está citando los textos del Antiguo Testamento, lo cual es reconocimiento de su autoridad. Es la Biblia que en aquellos momentos tenían nuestros hermanos, la Biblia por escrito. Se está recopilando la tradición apostólica. De hecho, Pedro está poniendo por escrito esa tradición apostólica, pero va a argumentar ahora a través de las palabras, en este caso, de Isaías. ¿Qué dice Pedro en los versículos 24 y 25? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Te fijas qué contraste? ¿Qué oscuridad podríamos decir en el versículo 24 y qué luz más maravillosa en el versículo 25? Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Toda carne es como hierba. ¿Qué nos está diciendo, en este caso, Isaías? ¿Qué nos está queriendo hacer llegar? Pues mirad, es muy sencillo. Piensa en cuántos años es posible, no seguro, pero posible que vivas en esta tierra. La esperanza de vida se ha alargado y se ha alargado considerablemente, por lo menos en Occidente. Tanto Europa como América del Norte, como tenemos una buena esperanza de vida, pero ¿qué puede ser? ¿80 años? ¿90 años? Está dentro de lo posible, sí. Pero a partir de ahí, todos los años que se puedan acumular, si es que vienen, son carga y son fatiga. No va a ser mucho más, 80, 90 años, 100 años. Pongamos que puede ser, hay gente que vive 100 años, pero no más. ¿Qué es eso en medio de la historia? ¿Qué es eso en medio del tiempo? No es más que un soplo, y es lo que nos está diciendo el texto. Toda carne es como hierba, no dura nada. Por la tarde está y al día siguiente, por la tarde, ya se ha secado. No dura más de un día. Sin embargo, los hombres, todos los hombres, tenemos tendencia a buscar una especie de gloria inmortal. Yo pensaba de hecho, este fue el pecado de nuestros primeros padres. Vieron a Dios y quisieron ser como dioses, y el hombre no hace más que caer en la misma piedra una vez y otra vez y otra vez. Cuando Pedro está escribiendo su epístola, recordaréis por la introducción que hicimos, que están siendo perseguidos por el Imperio Romano. Así que se encuentran en el contexto imperial, y si había algo que tenían claro los romanos es que como su gloria nunca jamás había habido una gloria así. Ellos decían, Roma caerá cuando caiga el mundo. Pues bueno, aquí está el mundo, ¿y dónde está Roma? ¿Dónde está su gloria? ¿Dónde está Julio César con todas sus conquistas? ¿Dónde está Augusto con todas sus leyes, con todas sus reformas? ¿Dónde está su gloria? Cuando vas a un museo, a mí me encanta, es una experiencia que me gusta muchísimo ir a museos de arqueología, museos de historia, para mí es apasionante. Pero cuando miras sus estatuas, y al Señor gracias en España hay buenos museos con estatuas muy, muy importantes, y ves la figura de Augusto mutilada, te das cuenta de que los que vinieron después despreciaron lo que había ocurrido, porque aquella gloria ya había pasado. ¿Qué fue? Fue un soplo, fue hierba. Y es que muchas veces nos ocurre exactamente lo mismo a nosotros. En nuestra proporción, no nos creemos que somos Julio César, ni nos creemos que somos Augusto, pero a veces nos ocurre en la misma proporción.
Santiago, en su epístola, nos habla de este mismo tema de una manera muy elocuente. Quiero compartirla con vosotros. Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. No sabéis ni siquiera lo que será mañana y estáis hablando años vista. ¿Qué os ocurre? Nos está diciendo Santiago. ¿Qué nos ocurre? Porque si algo tiene la palabra de Dios es que nos interpela a todos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra proporción, ese es nuestro valor. Como seres humanos somos pasajeros, son pocos años los que estamos aquí, muy pocos años los que estamos aquí, en los mejores casos ya lo hemos dicho, 80, 90 años, pero ¿qué es eso? Se pasan volando. Tengo 45 años yo a día de hoy, y si el Señor lo permite, a todo estirar ya he pasado la mitad de mi vida. Os puedo asegurar que me ha resultado un soplo. Seguro que los que tenéis más edad todavía lo podéis entender mejor, porque os habrá resultado nada, tantas vicisitudes quizás, tantos problemas como hay a lo largo de la vida, tantas alegrías como hay también, porque gracias al Señor también hemos de saber disfrutar de lo que Él nos da en abundancia. ¿Dónde está la gloria del creyente? La gloria del creyente no está en quién es Él, la gloria del creyente está en aquel que lo ha rescatado, la gloria del creyente está en saber quién es Él y saber quién es su Salvador. Y si nos hemos de gloriar en alguien, no será en nosotros, porque somos como hierba, somos como neblina, sino que será en Jesucristo, la palabra encarnada de Dios, que permanece para siempre. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No en ti, no en tus propias fuerzas, sino en el Señor. Cuando descubrimos quiénes somos nosotros y quién es Él, entonces nuestra vida de santificación realmente coge un impulso que viene sin duda del poder del Espíritu de Dios, del poder del Espíritu Santo. Vamos a por nuestra tercera afirmación. Recordamos que dice: Dios requiere de nosotros una alimentación espiritual saludable. Hoy en día estamos en lo saludable. En realidad la gente se cuida muchísimo. Hace 20, 30, 40 años la gente no iba ni de largo, iba tanto al gimnasio, la gente no cuidaba tanto lo que comía. De hecho, en nuestro país hace décadas lo que se pretendía era comer simplemente porque, porque no había todos los recursos que tenemos hoy en día. Pero a día de hoy nos estamos cuidando muchísimo más lo que comemos. Esto es tremendamente bueno, esto es positivo en realidad. Hemos de recordar como cristianos que nuestro Dios es el Dios creador de nuestra parte espiritual, por supuesto que sí, de nuestra mente, pero también de nuestro físico, así que está muy bien cuidarse. Pero eso sí, cuidarse por entero, no cuidar solamente una parte y abandonar la parte más importante, a fin de cuentas, que es nuestra parte espiritual. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro? Alimentaos bien, alimentaos bien. Vamos a leerlo, versículos del capítulo 1, 25 al capítulo 2, 3. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, Pedro lo dice con claridad, ¿verdad? Alimentaos bien.
Alguien dijo que somos lo que comemos, y espiritualmente esto también es cierto. Si lo es cierto físicamente, espiritualmente también lo es. En realidad se puede entender bien que necesitamos alimentarnos de forma adecuada en nuestra espiritualidad, poniendo un ejemplo físico. Imagínate que cada día comieses fritos. Imagínate que por la mañana desayunases 2 huevos fritos con patatas, y a mediodía comieses 2 huevos fritos con patatas, y por ser moderados, por la noche comieses 1 huevo frito con patatas. Bueno, tú sabes lo que ocurriría. ¿Qué ocurriría? Que te enfermarías. El primer día ya por la noche, seguramente, por lo menos yo tendría un ardor de estómago tremendo, pero es que a los pocos días estarías enfermo, tu cuerpo colapsaría. ¿Por qué? Porque no le estás dando lo que necesitas. Al contrario, le estás metiendo, le estás proporcionando sustancias que no les son beneficiosas. ¿Cómo te alimentas tú? ¿Cómo me alimento yo en mi día a día espiritualmente? Lo digo de otra manera, ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? ¿Está gastada nuestra Biblia? ¿Está gastada? ¿Está anotada nuestra Biblia? ¿Se nota que le tenemos apego por esa leche espiritual no adulterada que viene de parte de Dios? ¿O está en una estantería criando polvo? ¿O quizás ni siquiera sabes dónde está tu Biblia? Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos estamos alimentando en cada momento? Porque eres lo que comes. Si ves más vídeos de gatitos, de perritos y de monerías en YouTube, si pasas más horas viendo la televisión o viendo en el ordenador o en el teléfono, que alimentándote de la palabra de Dios, te estás alimentando mañana, mediodía y noche, entiéndeme lo que te quiero decir, con huevos fritos y patatas. Te estás envenenando en realidad. No estás nutriéndote de lo que necesitas, no estás nutriéndote de lo que Dios quiere que te nutras. Dice Pedro, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estamos hablando de santificación desde el principio de esta predicación, estamos hablando de santificación. Y dice, para que crezcáis para salvación. Un niño pequeño no razona, un bebé no razona, un bebé no habla, pero te puedo asegurar que se hace entender muy bien cuando quiere alimentarse. Un niño pequeño, si tiene hambre a las 3 de la mañana, se pondrá a llorar a las 3 de la mañana. Y si tiene que pedir alimento a las 6 de la mañana, llorará a las 6 de la mañana. Y da igual que sus padres tengan sueño o no, se levantarán y lo alimentarán. ¿Por qué lo hace? Porque desea con ansia la leche de su madre. Lo mismo exactamente con los creyentes. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Cogeos a esa leche espiritual que el Señor os ha dado. En última instancia, ¿qué está diciendo? Alimentaos del Evangelio. Alimentaos del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo, el Señor Jesucristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. El Evangelio en realidad es muy sencillo. Es el Señor Jesucristo, no hay más. El Señor Jesucristo. Él es el alimento de nuestras vidas. Pasas tiempo leyendo la palabra, pasas tiempo en oración, pasas tiempo con Dios, en definitiva. Y si es que no, ¿con qué te estás alimentando? Pedro nos invita, y yo os invito a todos vosotros hoy también, como creyentes individuales, a que revaloricemos el buen alimento de Dios, la palabra de Dios, a que sea savia de nuestras venas, a que sea savia de nuestra vida, a que sea realmente un motor que empuje a nuestras vidas, que por medio de esa palabra que nos renueva cada día, podamos parecernos cada día más en el poder del Espíritu al Señor Jesucristo. Cuando uno está en el trabajo y estás intentando resolver problemas del trabajo, pues piensas en esos problemas y vuelves a pensar en esos problemas. Y cuando llegas a casa y hablas con tu esposa o hablas con tu esposo, pues ¿qué sacas? Problemas, los problemas que puedas estar solventando en el trabajo. Si tú te alimentas de la palabra de Dios mañana, mediodía y noche, ¿qué vas a sacar?
¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a expresar por medio de tu boca? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque será de lo que te hayas alimentado. Así pues, hermanos, tomad ánimo, tomemos ánimo, cojamos de nuevo nuestras Biblias y llenémonos de esa palabra no adulterada, de esa leche no adulterada que el Señor nos ha dado para nuestro crecimiento. Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Pero el Señor no nos deja ahí simplemente. El Señor nos da de su espíritu, de su fuerza, para que no solamente deseemos, sino que podamos. Por tus solas fuerzas estás vendido, por tus solas fuerzas no podrías hacer nada, debemos ser sinceros. Es en las fuerzas del Espíritu de Dios. Cógete a Cristo, cógete a su Espíritu. En Él hay fuerza, en Él hay victoria, en Él en última instancia, hermanos, hay santificación. Vamos a orar, vamos a poner esta predicación en manos del Señor para que Él la haga fructificar en nuestros corazones y para que Él nos ayude a crecer cada día más en el poder de su Espíritu. Señor, te damos infinitas gracias por un día más, por un domingo más, Señor, pero no queremos que sea simplemente un domingo como otro cualquiera, sino que deseamos, Señor, que tú toques nuestros corazones de una forma especial, que tú nos llenes de tu Espíritu, Señor, que seamos llenos de tu Espíritu, que no nos llenemos de otras cosas que no tocan, Señor, que no nos llenemos de otras cosas que no alimentan, Señor, sino que nos llenemos de esa leche espiritual no adulterada que viene de tu mano, Señor, una mano bondadosa, una mano que sabe lo que tus hijos necesitan y que se lo da, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de ello, ayúdanos a ser conscientes de que necesitamos llenarnos de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias porque tú nos has amado desde la eternidad, Señor. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien nos ha salvado, Señor. Y te damos gracias por tu Espíritu que aplica esa salvación en nuestros corazones y nos ayuda a continuar con fuerza, Señor, en este camino de la vida cristiana que no está exento de problemas. Lo sabemos, Señor, no está exento de problemas, pero sí sabemos que en ti hay victoria, Señor. Yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos y por cada una de las personas que nos puedan estar escuchando en este momento, Padre. Estén donde están, estén donde estén, en la situación en la que se encuentren, Señor. Que ellos puedan poner sus corazones en tus manos, Señor. Que ellos puedan poner sus corazones en manos del Señor Jesucristo y de tu Espíritu, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, te pido por cada uno de ellos, Señor. Pedimos también por nuestra iglesia en medio de todo lo que está ocurriendo para que tú nos ayudes, Padre, nos hagas ser pacientes, nos hagas ser también prudentes, Señor, pero para que nunca el miedo se apodere de nosotros. Te lo suplicamos, nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Recordad que el miércoles que viene volveremos a tener una meditación en la palabra de Dios, como hacemos cada miércoles desde que estamos en esta situación extraña en la que nos encontramos ya desde hace tiempo, recordemos, desde marzo hasta ahora ya han pasado muchos meses. Seguiremos meditando en la palabra de Dios, en esa leche no adulterada que viene de parte de nuestro Señor, que bondadosamente nos da nuestro Señor. Y también, como parte de su gracia, a veces no lo pensamos, pero es así, como parte de su gracia tenemos las reuniones de oración. Así que os invito, si no lo has hecho ya, que te unas. Te recuerdo, el miércoles tenemos nuestra reunión de oración, era a las 7, la hemos pasado a las 7:30 porque convenía más a los hermanos de esta manera, podíamos ser más, así que miércoles a las 7:30 y los jueves, como hasta ahora, a las 8. El Señor nos da bendiciones en abundancia con muchas cosas, muchísimas, sin duda, pero también a través de los hermanos en las reuniones de oración. Así que si no lo has hecho ya, te invito a que esta semana te puedas unir juntamente con nosotros. Hermanos, amigos,
Que el Señor os siga bendiciendo a lo largo de esta semana.